Estamos a una semana que arranque la Euro y por eso venimos con una serie de previas de cada una de las selecciones. Hoy comenzamos con el grupo A. Espero sean bienvenidos a el canal de Andrés García, soy su servidor Andrés García y hoy vamos a hablar sobre el grupo A, sobre las 4 selecciones del grupo A modo de previa detallada para que ustedes sepan en esta serie de videos las claves, los jugadores, las alineaciones, los entrenadores, las situaciones y los contextos de cada una de las 24 selecciones de la Eurocopa. Cada día iremos sacando la previa de un grupo distinto. Hoy comenzamos, como se dijo en la introducción, con el grupo A, con la local, con la anfitriona, con Alemania. Y como lo mencionamos al inicio, empezamos con la anfitriona, lo cual puede ser una de las ventajas o una de las presiones para esta selección de Alemania. Lo peculiar con esta selección es de que si vemos hace un año o año y medio, decíamos que Alemania está a punto de hacer un papelón histórico en la Euro. Venían de una crisis de dirección técnica, sacando a Hansi Flick y entrando Julian Nagelsmann. Vienen de hacer dos pésimas Copas del Mundo con eliminaciones seguidas en fases de grupos. Pero todo comienza a cambiar con la llegada de un hombre. Y no es Julian Nagelsmann, es el hombre del cual vamos a estar hablando todo el verano, Toni Kroos. Al momento en el que Toni Kroos decide renunciar a su renuncia, valga la redundancia, de la selección, este equipo no solo sube el escalón de pretendiente a contendiente o inclusive a favorita, no solo por el nivel de juego del alemán, sino también por este simbolismo y esta aura que él transmite al equipo. En el parón FIFA de marzo vimos cómo Alemania mejoró significativamente con Toni Kroos en el campo, ayudando en la salida de balón, en las transiciones, inclusive en la creación de jugadas, dando ciertas asistencias tanto a Florian Wirtz como en el partido contra Holanda. Y con esta Alemania de Julian Nagelsmann vemos más que nada un equipo mucho más directo e intenso. Sabemos la característica alemana de ir a presionar, de ser un equipo muy físico, pero además de eso vemos un equipo que cuida mucho la salida de balón, sobre todo teniendo un perfil como el de Toni Kroos. Esto es fundamental y sobre todo mejora muchísimo el apartado de creación de jugadas desde la base alemana. Con la llegada del centrocampista del Real Madrid. Y hay diferentes claves que abordar con esta Alemania, porque como lo vemos en la alineación, no es una alineación donde estén alineados los mejores nombres. Ya van a venir a llorar algunos barcelonistas que preguntan por qué no está Ter Stegen sobre Neuer o por qué no está Gundogan sobre un hipotético Florian Wirtz. Y hay que entender que estos dos jugadores, a pesar de que en nivel de clubes son muy buenos, a nivel de selección nacional les ha faltado, sobre todo Gundogan siendo muy decepcionante. Pero pasando a las claves que justamente hacen fundamental al esquema de Nagelsmann son, como ya lo mencionamos, Toni Kroos, tanto en salida de balón como en construcción, ya sea en transición ofensiva o defensiva, porque a pesar de que ya esté mayorcito de edad y se vaya a retirar, no hay que olvidar que Toni Kroos es uno de los mejores recuperadores, pero que a nivel defensiva es un muy buen mediocampista al nivel de cortar ciertas acciones. También hay que hablar de los laterales. Joshua Kimmich regresando al lateral diestro es una ventaja para esta Alemania, regresando a su mejor posición, dando profundidad hasta línea de fondo, pero también con Mittelstadt del Stuttgart, un Stuttgart que ha brindado ya 4 futbolistas a esta selección y que el más importante de ellos es el lateral izquierdo, el cual creo que puede tener una irrupción increíble en esta selección alemana, que no tiene un muy buen lateral izquierdo desde posiblemente Robin Gosens o inclusive hay que remontarnos a mayor tiempo atrás. Pero los dos grandes elefantes en la habitación son tanto Kai Havertz en el 9 como cohabitar hacer coexistir tanto a Florian Wirtz como a Jamal Musiala en un mismo esquema. Son dos jugadores muy parecidos, inclusive pueden llegarse a cruzar en alguna zona del campo y toparse. Y esto me parece muy interesante de cómo va a resolver Nagelsmann. Ya vimos en estos partidos preparatorios que han empezado las dudas de si estos dos pueden cohabitar en un mismo sistema, pero creo que al fin y al cabo ambos van a saber cómo brindar su juego desde zonas distintas y con funciones distintas con el objetivo de compenetrarse de la mejor forma posible. Y con el tema de Kai Havertz, creo que se le infravalora mucho la temporada en el Arsenal, jugando justamente en esta posición como un 9, un estilo de falso 9, un 9 que ayuda a estirar el campo. Creo que puede ayudar mucho esta Alemania. Y en caso de que no dé la talla, hay otras opciones, como lo puede ser Dennis Sundaf, siendo un jugador mucho más asociativo y un 9 un poquito más puro y móvil también, o Niklas Füllkrug, el delantero que llega a la final de la Champions con el Borussia Dortmund, que ya vimos que a nivel de transición ofensiva es un jugador que controla muy bien los balones en largo y que puede ayudar muchísimo, sobre todo en segundas partes, a esta selección. Ahora pasamos con Escocia, la selección de Steve Clarke que viene de mucho más a mucho menos.
Una selección que entusiasmaba para ser ese posible caballo negro al inicio de las eliminatorias europeas con esa victoria sorprendente ante España 2-0 y que por mucho tiempo se posicionó primera de su grupo en las calificatorias. Pero luego vino un declive, un equipo que al momento de darle el balón no sabía mucho qué hacer. Al fin y al cabo es su juego donde dominan, es un juego de transiciones, siendo un equipo muy sólido como bloque, como un bloque bajo y optimizando muy bien sus herramientas para esas transiciones verticales a nivel ofensivo. No creo que vayan a destacar mucho, creo que la mala racha de los últimos meses les va a terminar afectando, pero si logran plantar su juego, plantándose bajo y dándole el balón al equipo rival, pueden ser muy peligrosos, sobre todo a la contra. Y bajo esta misma línea de las claves, creo que otra de las claves muy importantes va a ser resolver el problema del 9. Dykes, su 9 titular, está lesionado para toda la Eurocopa y tienen que decidir entre Che Adams y Shankland quién va a ser el 9 titular. Shankland lleva varios partidos siendo titular, a pesar de que no sea un nombre de Premier League. Es un jugador que puede llegar a sorprender, que puede llegar a dar esa verticalidad que necesita este equipo, a pesar de ciertos jugadores que ya dan esa verticalidad, como lo es Andrew Robertson desde el carril izquierdo, el mismo John McGinn con sus transiciones, o McTominay, que fue muy importante en clasificatorias, llegando desde segunda línea y llegando a rematar. El objetivo de esta selección es más que nada pasar de fase de grupos, situarse en octavos de final y consolidar esa como su mejor actuación en las Eurocopas. Y si no, pues yo creo que ya es un premio suficiente para esta selección, que se les puede quedar con ese sabor de que pudieron conseguir más, sobre todo viendo el resto del grupo. Pasamos con la tercera selección del grupo y hablamos de Hungría, una de mis selecciones favoritas para esta Eurocopa y que a pesar de que se puede llegar a tener un cierto nivel de hype con este equipo, creo que este equipo es un poco la típica Turquía, la que termina reventando todo o la que se termina reventando contra un muro. Los dirigidos por Marco Rossi buscan repetir esos octavos de final, por lo menos, de la Eurocopa 2016, donde sorprendieron a mucha gente, sobre todo en el grupo donde se encontraba Portugal. Y a pesar de eso, están seguramente muy lejos del nivel de aquella Hungría que llega a ese tercer lugar, pero creo que es una selección muy interesante que puede dar un campanazo, sobre todo quitándole puntos a una posible Alemania. Es una selección que a pesar de que tiene jugadores jóvenes, ya tienen cierta experiencia, llevan 12 Eurocopas dando mucho de qué hablar, siendo un equipo muy incómodo para los grandes y que por ejemplo la Eurocopa pasada les quita puntos a Alemania, a Francia y en el grupo con Portugal los complicó muchísimo y estuvieron cerca de clasificarse como una de las mejores terceras, al final quedan últimas, pero es un equipo que yo creo que ha dado los pasos indicados para consolidarse como un equipo que pueda llegar por lo menos a esos octavos de final. Además de que vienen en una muy buena racha, siendo primeros y estando invictos en su grupo en calificatorias europeas, que además de eso, creo que las claves van a ser obviamente potenciar a su mejor jugador, a Dominic Szoboszlai, que vino una temporada de más a menos en el Liverpool, pero que en esta Eurocopa se tiene que poner los pantalones de señor, tiene que dar un paso adelante y demostrar por qué es una estrella, no solo de su nación, sino del mundo. Otra de las claves es sobre todo conceder el menor número de oportunidades contrarias posibles, porque hemos visto en las últimas Eurocopas que Hungría, a pesar de ser muy valiente y de ir a apretar a veces, apretan de más y descuidan mucho la parcela defensiva, por lo que creo que va a ser muy importante que esta selección evite que Gulaxi tenga que participar mucho y sobre todo, otra de las grandes claves es potenciar a sus dos carrileros. Tanto Kerkez del Bournemouth, que es un temporadón increíble en Premier League, como quien vaya a jugar en derecha, ya sea Boya, ya sea Nego, tienen que dar esa profundidad y sobre todo dar una solidez defensiva a una defensa que a pesar de que tiene ciertos nombres interesantes como Willy Orban o Dardai, tiene que también encontrar un poco de solidez en las bandas. Al fin y al cabo, van a encontrarse con varios extremos potentes y sobre todo con varios esquemas, como lo puede ser el de Escocia, que a la contra someten mucho. Entonces, yo creo que por ahí puede estar la clave de Hungría. Y terminamos con la última selección de este grupo A y es Suiza, la selección más mid del mundo. Un equipo que tiene todo para pasar siempre de grupos, pero no tiene tanto para poder llegar a unas semifinales. Al fin y al cabo, creo que es parte de la neutralidad suiza. Esta selección suiza de Murat Yakin, que viene de entregarnos su mejor resultado en Eurocopas con los cuartos de final de la Eurocopa pasada de 2020, eliminando a Francia en esos tan recordados octavos con una gran actuación de Jan Sommer y con ese penalti fallado por Kylian Mbappé. Y las claves de esta selección suiza pasan justamente por el mismo Jan Sommer. Un Jan Sommer que viene a hacer su mejor temporada, posiblemente de su carrera,
y que a pesar de eso tiene detrás a uno de los mejores porteros de la temporada, por no decir al mejor, en Gregor Kobel. Así que si en este deporte se pudieran alinear dos porteros, Suiza seguramente sería una de las candidatas. Pero como no es el caso, se tienen que asegurar de que la defensa haga que Sommer sea lo menos protagonista posible. A pesar de que hay nombres como el de Ricardo Rodríguez, un jugador que lleva ya más de una década jugando con la selección, con una Kanji que viene a ganar la Champions League hace 2 temporadas con el Manchester City, un Nico Elvedi que nunca ha sido un central que siempre ha prometido, pero nunca ha terminado de explotar. Son nombres que pueden compenetrarse muy bien, complementarse también, al final con el objetivo de darle a Suiza esa solidez defensiva que les ha caracterizado en los últimos torneos y que les ha brindado justamente esa neutralidad, pero que les ha dado resultados de poder pasar sin ningún problema en los distintos torneos. Asimismo, como tienen que asegurarse de en su propia área no conceder mucho, hay una gran duda a nivel de ataque. Van a haber dos, van a haber tres atacantes, van a dar dos o tres mediocampistas. ¿Quién va a ser el carrilero izquierdo? Porque ahí está jugando Adam Mendoye, que normalmente es un extremo en el Boloña. Si va a seguir jugando Shaqiri en esa especie de extremo derecho, de segundo delantero, ¿quién será el 9? ¿Será Okafor? ¿Será Embolo? ¿Será Amdouni? Hay muchas dudas en este equipo de Suiza que justamente para brindar esa medianía de la cual hablamos, tienen que resolverse esas dudas. Creo que tienen que asentar un 11 titular en el cual siempre vayan a potenciar a sus hombres clave, como lo son Granit Xhaka, por ejemplo, uno de los mejores centrocampistas de esta temporada, y donde puedan también imponer su juego, un juego de físico, de transiciones, donde el mismo Xhaka, Aebischer o Freuler puedan lanzar al espacio a sus mejores jugadores, como lo puede ser inclusive Okafor al espacio, Stephen, el mismo Shaqiri, Amdouni, por lo que esta selección me parece sumamente peligrosa, como siempre ha sido el caso de Suiza, pero que creo que tiene un techo relativamente bajo. Eso sería todo por mi parte el día de hoy. Espero que les haya servido muchísimo esta información. Si hay alguna duda, coméntenmela. Si hay algo que me faltó, si hay algo que quieren hablar, si hay algo que quieren discutir, podemos hablarlo en la sección de comentarios. No se olviden de darle like, de suscribirse, de activar la misma campanita si quieren. Yo les agradecería mucho todo eso. No les cuesta nada, les cuesta un segundo. Y por mí, eso es todo por hoy. Un abrazo, un saludo y chao.